Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. Estamos hoy a 3 de junio en la semana 10 y bueno, de comenzar la clase quisiera dar un aviso para quienes no han asistido a esta sesión. El día de mañana no estaré con ustedes debido a una reunión de tutoría. Comentando al inicio con sus compañeros, pues vemos que también hay chicos de este grupo que no han tenido ese acercamiento con los tutores o no han tomado los cursos complementarios o aunque ya los hayan cursado, tienen algunas preguntas con respecto al plan de estudios, con respecto pues, a cualquier cuestión académica o de servicios que ofrece la UAM. Así que les enviaré la invitación de la reunión en Zoom el día de mañana será a las 4 de la tarde. Entonces, no voy a estar con ustedes en la clase, pero tienen trabajo, digamos, para el transcurso de la tarde, que es justamente la tarea de gráficas, que es el tema que nos ocupa esta semana. Muy bien, pues vamos a continuar el día de hoy con ejercicios sobre graficación. El día de ayer dejamos planteado un problema en donde la función que se nos presenta es una función trigonométrica, es una combinación de funciones senos y cosenos. Voy a enfocarme al pizarrón. Este pues es un ejercicio de el libro de James Stewart. Y como mencionamos también el día de ayer, el objetivo es para esta función hallar intervalos de monotonía, valores máximos o mínimos locales, intervalos de concavidad, puntos de inflexión y a partir de toda esta información obtener la gráfica de la función. Así que vamos a comenzar con esta función f de x. Vamos a explorar cómo es que pues, se comporta con estas características de monotonía y concavidad, etcétera. Bien, pues como lo hemos venido realizando, el primer paso para comenzar el análisis es definitivamente la derivada. ¿Cuál es la derivada de esta función f? Menos seno de x Ajá, menos seno de x. Muy bien. sería 1 igual, y menos coseno Menos coseno de x. Muy bien, de también por acá. Sofi, menos coseno de x. Perfecto. Ahí está. Menos seno de x y menos coseno de x. Esas dos funciones pues están ahí sumándose. Cada una, por supuesto, es negativa. Bien, ahora el siguiente paso es bueno, buscar sobre esos números o valores críticos, ¿verdad? Igualando la primera derivada a 0. Así que vamos a igualar a 0 a f' de x. Esto implica que menos seno de x menos coseno de x es igual a 0. Pues vamos a ver entonces cómo reescribir esta ecuación. Esta es una ecuación en funciones trigonométricas. Veamos qué se puede hacer con esta función. Puedo sumar, por ejemplo, coseno en ambos lados de la igualdad. Esto es menos seno de x igual a coseno de x. ¿Okay? Asumiendo que el coseno es diferente de 0, voy a multiplicar por 1 sobre coseno de x. ¿Okay? Esto siempre y cuando coseno de x sea distinto de 0. Bien. Esto nos conduce a lo siguiente. Menos seno de x por 1 sobre coseno de x es la fracción menos seno de x sobre coseno de x. Ya ustedes me dirán cómo identificar a ese cociente. Después coseno de x por 1 sobre coseno de x es 1. Y ahora, ¿qué cantidad es esta? ¿Qué función es seno de x entre coseno de x?
Tangente. Tangente, claro, muy bien. Esa es la función tangente de X. Así que esta expresión es menos tangente de X igual a 1. Bueno, ahora voy a despejar la tangente multiplicando toda la igualdad por menos 1. Esto es tangente de X igual a menos 1. Bueno, esta es una ecuación que tiene muchísimas soluciones. Hay una infinidad de valores X cuya tangente es menos 1. Ajá, Alexia por acá nos decía tangente. Sí, muy bien. Entonces, vamos a representar cómo son estos valores de X, tales que su tangente es igual a menos 1. Y me voy a ir a la definición de funciones, bueno, sí, de funciones trigonométricas. Si ustedes recuerdan en términos de las coordenadas del punto que se encuentra en el lado terminal del ángulo, ¿recuerdan todo eso? ¿Cómo definimos a la función tangente? Tangente de teta, por ejemplo. ¿Se acuerdan que, bueno, en un principio definimos a las funciones trigonométricas en triángulos rectángulos? Seno, coseno, tangente, y ahí hablábamos de catetos e hipotenusa. Pero después hicimos una extensión de esta definición. Entonces, situamos al ángulo en su forma estándar, en donde el lado inicial es justamente el eje X positivo y el lado terminal pues se sitúa en alguno de los 4 cuadrantes. ¿Cómo definimos a la función tangente? ¿Se acuerdan con cuál cociente? Tangente de teta. Por ejemplo, si esta semirrecta es el lado terminal de un ángulo teta, para definir a las funciones trigonométricas, usamos un punto cualquiera de esta línea recta. A ese punto lo caracterizamos con sus componentes X y Y. Y bueno, creo que es mejor idea colocar uno en otro cuadrante para no caer, digamos, en la propia definición del triángulo rectángulo, sino hacerla más general. Entonces, estábamos interesados, por ejemplo, en definir a las funciones trigonométricas para ángulos más generales. Por ejemplo, para este ángulo teta, tenemos el lado terminal y para ese lado terminal seleccionamos un punto cualquiera, puede ser cualquiera. Este punto tiene componentes X y Y. Así es, Sofía. La tangente de teta es, nada más déjame rectificar acá el cociente, al revés, Y sobre X. Entonces, situamos a las componentes de este punto P, que son X y Y, y además también usamos un valor R, que es la distancia desde el punto hasta el origen. A esa distancia la llamamos R. En este caso, para la definición de la tangente, ¿recuerdan? Sí, Sofía. Sí, para la definición de la tangente, pues solo está en términos de y y x. Entonces, la tangente de teta la definimos como la razón de la coordenada y a la coordenada x, ¿no? Y bueno, de ahí se derivó un montón de cosas como, por ejemplo, que para cuando x vale 0, pues esta tangente no está definida.
y encontramos ángulos que tienen esas características. Bueno, entonces a partir de esta definición es que vamos a encontrar todos aquellos ángulos para los cuales la tangente de ese ángulo es igual a -1. Este cociente y sobre x tiene que ser igual a -1. Eso es lo que estamos buscando aquí. Todo esto es para encontrar una forma de representar aquellos x. Bueno, este es como si fuera el ángulo teta, ¿no? Pero como ya es una función, colocamos x. Pero este x no es para nada el x que está definido en el punto, ¿ok? Pensemos en tangente de teta igual a -1. ¿Qué debería de ocurrir para estas componentes y y x para que esa tangente en efecto sea igual a -1? O sea, nosotros estamos buscando qué ángulos, le voy a poner teta 0 para distinguirlo del general, qué ángulos tienen una tangente equivalente a -1. Por acá nos dice, podríamos usar 1, -1 o -1, 1. 1, -1. Pero ¿a qué te refieres, Enrique? ¿1 -1 o -1, 1? Ah, ¿te refieres a los puntos? Ya entendí. Sí, te refieres a los puntos sobre la recta. Así es. Entonces, fíjense que aquí ya pues, Enrique identificó que la forma en que se relacionan X y Y es simplemente un cambio de signo. Es decir, por ejemplo, si X vale 1, Y vale -1 o al revés. Ajá. Vean de aquí, de esta expresión, de esta última, que podemos concluir que Y0 es igual a -X0. Entonces, por ejemplo, el par de puntos que propone José Enrique cumplen con esta propiedad. Ajá. Vamos a representar a esos ángulos en otro eje. Voy a colocar aquí, voy a colocar otro eje, pero ahora voy a enfocarme únicamente a los ángulos que cumplen con esta condición. Que, bueno, en el lado terminal tienen puntos de la forma y0 igual a -x0. Así que voy a quitar. Vamos a enfocarnos a estos en particular. Ahí está. Entonces, solamente queremos aquellos ángulos que tengan esta propiedad. Entonces, en principio, si se dan cuenta, los ángulos en donde las componentes difieren únicamente en el signo, ¿no?, se encuentran con lados terminales aquí, en cualquiera de estas dos semirrectas. Por ejemplo, bueno, esta se ve un poco general, pero pasa a la mitad del segundo cuadrante y a la mitad del cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, puedo tener el punto, no sé, -2,2. O sea, son signos distintos, X y Y. Acá no, porque los dos son positivos. Acá tampoco, porque los dos son negativos. Y acá sí, porque también cambian de signo. Ahora, la línea recta tiene que tener una inclinación, tal que el ángulo aquí sea la mitad de 90 grados, es decir, aquí habrán 45 grados y acá habrán 45 grados. Entonces, podríamos, por ejemplo, tomar el primer ángulo. ¿Cuál sería el primer ángulo positivo? Sería 1/4, 2/4, 3/4 de pi. Por ejemplo, este podría ser una opción. 3/4 de pi. Aquí vamos 4/4, 5/4, 6/4 de pi.
6 pi cuartos. ¿Ok? 7, 8, 9, 10 cuartos de pi. A ver, aquí voy. 6 cuartos. A ver, vamos aquí. 2, 3, 4, 5, 6. Acabamos en 7. Sí, Eso le iba a decir si no era 7 pi cuartos. sí, es 7 pi. Gracias, conté mal. 7, 8. Acá tendríamos 9, 10 y 11. 11 pi cuartos. Ajá. Si sumamos, por ejemplo, a partir de 3 pi cuartos, si sumamos pi, que es sumar los 180 para llegar al otro lado, tendríamos 7 pi cuartos. Si volvemos a sumar pi, tenemos 11 pi cuartos. Eso significa que podemos, a partir de 3 pi cuartos, ir sumando múltiplos enteros de pi, ya sea que vayamos sumando o que vayamos restando, ¿no? Porque podría ser un entero negativo y entonces iríamos al revés, ¿no? Por ejemplo, de 3 pi cuartos, restaríamos pi, llegaríamos a este ángulo que nos daría negativo, menos pi cuartos, ¿ok? Entonces aquí vamos a construir toda la secuencia de ángulos cuya tangente es igual a -1. ¿Por qué? Pues porque el cociente es justamente -1. Aquí puedo poner una indicación de que en efecto, creo que con la ecuación de la recta podría ser suficiente. Esta línea recta es y igual a -x. Y con ella se generan todos los ángulos que tienen esta propiedad. Su tangente será -1. Porque las componentes guardan esa relación. En magnitud son la misma, pero difieren en el signo. Aquí, por ejemplo, podría estar el punto -3,3, -2,2. Y de este otro lado es al revés. El primero es positivo, que es X, y el segundo es negativo, que es Y. Pero en magnitud valen lo mismo. ¿Ok? Entonces, voy a escribir la representación de estos X, que son como los ángulos teta, de tal manera que obtenga o reproduzca a todos aquellos ángulos cuya tangente es -1. Entonces, como habíamos dicho, aquí estos ángulos son de la forma 3 cuartos de pi más n por pi, donde n es un número entero. Es decir, no solo n sería positivo para ir sumando pi cada vez, sino podría ser negativo, ¿no? En general, pues z es, tiene positivos y negativos, y entonces podría ir hacia el lado inverso y obtener los negativos que siempre tienen el mismo lado terminal. ¿Okay? Entonces, esta es la forma de representar a todos aquellos x que cumplen esta ecuación, y lo voy a hacer aquí. Entonces, esto significa que x es de la forma 3 cuartos de pi más n por pi, donde n es un número entero. ¿Okay? Vean que pues este caso ya no es exactamente como lo que hemos hecho antes. En las funciones anteriores teníamos valores específicos de estos números críticos. Aquí ya no, porque pues en realidad la función tiene una infinidad de valores que cumplen con la ecuación. Ahí están representados de forma general. 3 cuartos de pi más npi. Lo voy a escribir. Voy a sumar esta fracción solo para dejar el resultado en otra representación. 3 cuartos de pi más npi. Al sumar, vemos que resulta en, esto es 4, esto sería 3 más 4n y todo multiplicado por pi. ¿Okay? 3 más 4,
4n por pi sobre 4. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma de representar a x. ¿De acuerdo? Bueno, ¿se acuerdan que una vez que teníamos los valores críticos, por cierto, vamos a escribir aquí esa etiqueta, números o valores críticos, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya los tenemos identificados. ¿Cuál es el siguiente paso? Colocarlos en una recta numérica. Colocarlos en una recta numérica. Muy bien. Vamos a colocarlos en la recta numérica para ver qué intervalos generan. Ahora, como son una infinidad, vamos a seleccionar algunos alrededor del origen para construir los intervalos, dejando ver que, por supuesto, hay una infinidad de ellos, colocando puntos suspensivos, pero al menos tendríamos una referencia. Bueno, por acá tengo algunos. Por ejemplo, para n igual a 0, esto es 3/4 de pi. Aquí está 3/4 de pi. ¿Okay? Para n igual a 1, vamos a sustituir 1 aquí. 4 por 1, 4, más 3, 7. 7 pi cuartos. Lo tenemos acá. ¿Okay? Para n igual a 2, 4 por 2, 8. Y 3, 11 pi cuartos. Lo tenemos acá, 11 pi cuartos. ¿Okay? Para n igual a, ¿en cuál íbamos? 3, ok. 4 por 3 son 12. 12 y 3 son 15. 15 pi cuartos. Lo tenemos aquí. Ajá. Si n vale 4, aquí, 4 por 4 son 16, más 3, 19. 19 pi cuartos. Lo tenemos acá. Y así sucesivamente. Por eso coloqué puntos suspensivos. Ahora vayamos hacia valores negativos. Recordemos que n es un entero. Si n vale, por ejemplo, menos 1, 4 por menos 1 es menos 4. Menos 4 más 3, menos 1, es decir, menos pi sobre 4. Y lo tenemos aquí. Menos pi sobre 4. ¿Ok? Para n igual a menos 2. 4 por menos 2, menos 8. Menos 8 más 3, menos 5. Es decir, menos 5 pi sobre 4. Acá está. Y otro más. Menos 4. 4 por menos 4, menos 16. No, ¿en cuál iba? A ver, creo que por acá me faltaba Y uno. el 3. Ajá, menos 3, ¿verdad? Apenas. 4 por menos 3 son menos 12 más 3, menos 9. Menos 9 pi cuartos. Y lo tenemos acá. Muy bien. Ahí está. ¿Okay? Pues bueno, dejamos ver que por supuesto hay una infinidad más. Aquí están los puntos suspensivos, pero ya los tenemos identificados en la recta numérica. Entonces, con estos valores ya identificados es que construimos todos los intervalos, ¿verdad? Entonces el primero va a venir, por ejemplo, bueno, en esta lista por supuesto no hay uno primero, de menos pi cuartos hasta menos 5 pi cuartos. Ese sería un primer intervalo. Después tendríamos de menos 5 pi cuartos hasta menos 1/4 de pi. ¿Okay? Y así sucesivamente. Menos pi cuartos hasta 3 pi cuartos, etc. ¿Okay? Y así para las demás. Entonces, con estos intervalos, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A generar la tabla. Vamos a generar la tabla. Esta tabla la vamos a generar para estudiar la monotonía de la función.
Entonces vamos a construir la tabla. Muy bien. Pues vean que aquí están justo los intervalos que ya habíamos encontrado arriba, menos 9 cuartos de pi, menos 5 cuartos de pi, etc. Están todos estos que identificamos. Y nuevamente los puntos suspensivos pues nos indican que no hay un último o un primero, que hay una infinidad, pero vamos a estudiar algunos alrededor de cero. Entonces, en cada uno de estos intervalos, vamos a trabajar un valor K de prueba. Y después evaluaremos todo, la derivada en ese valor de prueba. Identificaremos el signo y posteriormente la monotonía. Entonces, ayúdenme a identificar un valor K en este primer intervalo en la tabla. A ver, aquí en el chat. Menos 2 pi. Menos 2 pi funciona, ¿sí? Porque en términos de cuartos sería menos 8 pi cuartos. Y menos 8 pi cuartos sí se encuentra aquí. Entonces es una buena opción. Vamos a colocar aquí menos 2 pi. Menos 2 pi. Ahí está. Después nos vamos a dedicar a evaluar. Por ahora identificaremos cada valor de prueba en cada uno de los intervalos. En el siguiente intervalo, voy a ampliar un poquito para que vean mejor. Ahí está el intervalo. Díganme cuál sería el valor de prueba que podríamos escoger. Menos un medio de pi. Está muy bien porque menos un medio de pi en términos de cuartos es menos 2 pi cuartos, que sí, en efecto se encuentra en el intervalo. Entonces vamos a poner menos pi. No, sí, menos pi sobre 2. Muy bien. Vayamos al siguiente intervalo. Podrían usar el valor de prueba en términos de cuartos de pi. Es más o menos... No, de hecho aquí hay otro valor más simple, exactamente, José Enrique, 0. Ajá, también por acá, Sofi, sugiere el 0. Muy bien. Vamos con el siguiente intervalo. Pi. Exactamente, en términos de cuartos son 4 cuartos de pi. En efecto, se encuentra aquí el valor. Muy bien, entonces José Enrique y Adrián sugieren pi. Para este otro intervalo, dos pi, Sofía y José Enrique coinciden en que 2 pi. 2 pi son 8 cuartos de pi, que está aquí, 7 cuartos de pi, 8 cuartos de pi, muy bien. Y está antes de 11 cuartos de pi. Perfecto. Siguiente intervalo. 3 pi. 3 pi en términos de cuartos son 12 cuartos de pi y en efecto se encuentra aquí, muy bien. Y el último intervalo de esta tabla, 4 pi, que son 16 cuartos de pi. Perfecto. 4 pi. Muy bien. Pues usaron valores muy, muy adecuados para simplificar, bueno, para sustituir. Así que vamos a recordar cuánto vale esta derivada de f. Vamos a recordar aquí. Dijimos que es menos seno de x menos coseno de x. Entonces vamos a colocarla en esta página. F'.
de x es igual a menos seno de x menos coseno de x. Y a continuación usaremos todos los valores que ustedes dieron para sustituir. El primero fue menos 2pi. Entonces, f' de menos 2pi equivale a, ¿cuánto es seno de 2pi? Seno de menos 2pi. ¿Cuánto vale seno de menos 2pi? Ajá, 0, muy bien. Por acá en el chat ya nos dicen es 0, perfecto. ¿Y coseno de menos 2pi? 1. Bueno, 1, quedaría perfecto. como menos 1. Y ya después queda menos 1, muy bien. Entonces coseno de menos 2pi es 1, pero con el menos 1 que se está multiplicando resulta en menos 1. También por acá Gaby, José Enrique, Betsy nos comentan lo mismo. Perfecto, ahora vamos a evaluar f' en menos pi medios. Menos pi medios. Esto es menos seno de menos pi medios. Menos coseno de menos pi medios. ¿Cuánto vale el coseno de menos pi medios? No, el coseno. 0. Vale 0, muy bien. Recuerden que en todos los múltiplos impares de pi medios, la función coseno se anula. Y la función seno en menos pi medios, bueno, solo la función seno, menos 1, ¿no? Ya claro, al multiplicarla por el menos 1 que está afuera, el resultado es 1 positivo. Muy bien. Ahora vamos con f' evaluada en 0. Esto es menos seno de 0 menos coseno de 0. Pero seno de 0 pues vale 0. Y coseno de 0 vale 1. Así que el resultado final es menos 1. También f' evaluada en pi. Esto es menos seno de pi menos coseno de pi. Pero en seno de pi es 0. Coseno de pi es menos 1. Así que el producto final resulta en menos por menos más es 1 positivo. Vamos ahora a f' de 2pi. F' de 2pi es igual a menos seno de 2pi. Seno de 2pi menos coseno de 2pi. Pero nuevamente seno de 2pi es 0. Coseno de 2pi es 1 por el menos 1 de afuera que multiplica es menos 1. Vamos con f' de 3pi. Entonces f' de 3pi es igual a menos seno de 3pi
menos coseno de 3pi. Pero seno de 3pi es 0. Coseno de 3pi es menos 1. Al multiplicar por menos, el resultado es 1 positivo. Y finalmente en esta tabla tenemos 4pi. Entonces, f' de 4pi es igual a menos seno de 4pi menos coseno de 4pi. Seno de 4pi es 0. Todos los múltiplos enteros de pi, la función seno se hace 0. Coseno de 4pi es 1 positivo. Al multiplicar por menos 1, resulta en menos 1. Bueno, pues vamos a ver entonces ya estos valores en la tabla. Vean, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Todos son unos, pero con signos diferentes. Comenzando por menos 1. Entonces, menos 1, más 1, menos 1, más 1 y así. En la siguiente, pues, lo que necesitamos es enfatizar en el signo. Esto es menos, más, menos, más, menos, más y menos. Ahí está. Y la monotonía, pues ahora podemos concluir sobre f. F es decreciente. Y vamos a colocar todos los que son f decreciente. Y también lo haremos con f creciente. Ahí está. Por supuesto que esta es solamente una parte de toda la gráfica, pero va a ser muy, digamos, ilustrativa de lo que pasa en el resto de la gráfica. Entonces aquí vemos ya algunos cambios en la función. Por ejemplo, la primera derivada pasa de negativa a positiva y eso nos conduce a cierta conclusión. Vamos aquí a colocar los puntos en donde los valores de x en donde eso ocurre. Muy bien, entonces el primero es x igual a menos 5 pi cuartos. Este es el primer cambio. Claro que si continuamos aquí hay una infinidad más, ¿verdad? Pero vamos a hacer una conclusión. Voy a colocar primero los valores y después iremos colocando ya la oración de si crece o si decrece. El segundo es en menos pi cuartos. Después tenemos 3 pi cuartos positivo. Siete pi cuartos.
11. Bien, veamos entonces el primer valor de x. La función pasa de ser decreciente a ser creciente. Entonces, ¿qué ocurre en x igual a menos 5 pi cuartos? Aquí Sophie y Sandra coinciden en que ocurre un mínimo local. Vamos a poner aquí. Chiquito. Muy bien. Y ahora ocurre lo contrario porque viene de más a menos. Ajá, también Sandra dice es un máximo local. Y así sucesivamente. Entonces voy a ir intercalando. Mejor. Va a ser un poquito más rápido. Caería el mínimo local. Después viene otro en 11 pi cuartos. Que la función pasa de menos a más. Veremos si por acá hay otro. No. Todos los demás serán máximos locales. Copiar. Ahí está. ¿Okay? Entonces, básicamente se van a ir intercalando. Viene de mínimo a máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos estos valores y una vez que ya determinamos si son máximos o mínimos locales, ¿cuál sería el siguiente paso? Sí, segunda derivada, vamos a hacer análisis de segunda derivada. Un poquito antes, un poquito antes. Evaluar F, exactamente, como dice Sandra Borca, evaluar F en estos números críticos. ¿Okay? Entonces vamos a evaluar la función original porque esos ya van a formar parte, esos puntos ya van a formar parte de la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora con la evaluación de esta función f original. Recordemos que vale coseno menos seno. Entonces vamos a hacer aquí coseno de x. Voy a poner aquí algunos puntos suspensivos para decir que pues hay todavía una infinidad más. Aquí lo haré también. Vamos a comenzar con menos 5 pi cuartos. Menos 5 pi cuartos. Menos un cuarto.
Bien, pues vamos a evaluar a la función en todos estos X que son los números críticos. Bueno, lo voy a hacer aquí en el programa, en matemática. Voy a definir a f de X como la función coseno de X menos seno de X. Eso lo podemos hacer, por supuesto, también directamente en la calculadora, pero creo que me parece interesante mostrar, ya lo había hecho el día de ayer, lo hice, cómo usar el programa. Coseno de X menos seno de X. La función, siempre, las funciones en matemáticas siempre deben escribirse comenzando con mayúscula. Entonces, todas las trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, siempre comienzan con letra mayúscula. El argumento, como decía, siempre irá entre corchetes y lo vemos aquí. Entonces voy a ejecutar. Vean que aquí no aparece nada. Después va a aparecer, ya ejecuté, input 3, bueno, eso no importa el número. Bueno, ya tiene el programa en su memoria, en esta memoria temporal, esta función f. Y voy a ir evaluando en cada uno de estos números críticos que ya habíamos identificado, comenzando con menos 5 pi cuartos. Entonces vamos a hacer f. Entonces aquí voy a colocar f y voy a colocar la fracción menos 5 para indicar que es el número pi. Escribo pi mayúscula y minúscula. Menos 5 pi cuartos. ¿Okay? Voy a ejecutar y obtengo el resultado. Después nada más voy a ir copiando. Este es menos un cuarto de pi. Entonces aquí sería menos un cuarto de pi. ¿Okay? El siguiente valor es 3 cuartos de pi. Entonces aquí es 3 cuartos de pi. F evaluado en 3 cuartos de pi. Ahí está. Menos raíz de 2. 7 cuartos de pi. Está. 11 cuartos de pi. Y 15 cuartos de pi. Ahí está. ¿Okay? Entonces, todos tienen raíz cuadrada de 2, solo que va intercambiando el signo. Comienza en menos 5 cuartos de pi, después más raíz cuadrada de 2. Entonces, todo es raíz cuadrada de 2, pero comenzando con menos. Vamos a escribir aquí menos raíz cuadrada de 2. Bien, aquí ya tenemos entonces los valores de la función y estos ya son los máximos y los mínimos locales. Recordemos que en menos 5 pi cuartos comenzamos con un mínimo local y después así iban y cambiando, ¿ok? Entonces en menos 5 pi cuartos será mínimo local. Vamos a colocarlo acá para recordar un poco más grande. Ese ya es el valor mínimo local. Recuerden que no es el que tenemos en la tabla.
lo conocemos solo hasta que se evalúa la función en ese valor. Esto también ya nos da una idea de cuál será la escala en el eje Y. Ok, vamos a abarcar desde menos raíz cuadrada de 2 hasta raíz cuadrada de 2. Bien. Bueno, entonces ya tenemos esta primera parte donde analizamos con la tabla la monotonía. Encontramos los máximos mínimos locales. Bueno, en dónde estaban ubicados. La tabla no nos decía exactamente cuáles eran, sino solo en qué valor de X estaban ubicados. Evaluamos ya la función original en esos números críticos para identificar el valor ya de Y. Ese será ya un punto en la gráfica. Aquí, por ejemplo, tendremos al punto menos 5 pi cuartos, coma, menos raíz de 2, menos pi cuartos, coma, raíz de 2, etc. ¿Okay? Entonces ya van a ser puntos en la gráfica. Bueno, ahora sí, vamos a lo que decía Sofi, la segunda derivada para encontrar concavidad. ¿Okay? Entonces, vamos ahora con segunda derivada. Voy a transcribir a la primera derivada que es menos seno menos coseno. Entonces ahora tenemos, que voy a escribir primero f'. Y ahora vamos con f'B'. F'B' de X. ¿Qué nos dice f'B' de X? ¿Cuánto vale la derivada de menos seno de X menos coseno de X? Por acá en el chat. No veo el chat. Aquí está. Nos dice Jonathan, seno de X menos coseno de X. Ok. Muy bien, Sandra también coincide. Están en orden distinto, pero las dos funciones son la misma. Perfecto. Entonces podremos poner acá menos coseno de X menos, lo voy a hacer en dos pasos, menos seno de X. Y llegamos justo a lo que nos comentan sus dos compañeros, que dan la respuesta correcta. Escrita, por supuesto, en formas distintas, pero eso pues no importa, es la misma función más seno de X. Muy bien, ahí está. Ahora vamos a identificar aquellos valores de X en donde la segunda derivada se hace 0. Esto implicaría que menos coseno de X más seno de X sea igual a 0. ¿Okay? Podemos sumar coseno de X en ambos lados de esta igualdad y eso nos conduce a seno de X igual a coseno de X. Y considerando que coseno de X no sea 0, podemos multiplicar por 1 sobre coseno de X. Eso siempre y cuando el coseno de X no sea 0. Entonces, del lado izquierdo de la ecuación tenemos seno de X entre coseno de X. Igual a coseno de X por 1 sobre coseno de X es 1. Pero seno de X entre coseno de X equivale a
equivale? Tangente. A tangente. Ujú, muy bien. Acá también Sofía dice tangente. Muy bien. Tangente de X. Perfecto. Tangente de X es igual a 1. Ahora, pensemos en los ángulos cuya tangente es igual a 1. Y podemos regresar a la definición de tangente. Ya lo habíamos comentado que es, por ejemplo, tangente de teta es y sobre x, donde y y x pues son los puntos de sobre el lado terminal de este ángulo. Pero ahora el cociente, para este caso, es igual a 1, es decir, ¿qué debe de cumplir x y y? ¿Qué deben de cumplir? Que los dos valores sean el mismo. Eso solamente podría ocurrir en una recta a 45 grados. Vamos a ponerle en azul. Así. Ajá. Aquí todos los puntos tienen esa relación. X es igual a Y. Ajá. Entonces, este ángulo que es de pi cuartos, lo podemos generalizar porque hay un montón, una infinidad de ángulos que serán coterminales con pi cuartos y todos tendrán la tangente igual a 1. ¿Okay? Igual de ese otro lado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo caracterizamos a estos ángulos que van a coincidir ya sea con la semirrecta en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante? ¿Cómo los caracterizarían? Por ejemplo, este primero es pi cuartos. Bueno, llamémosle primero entre comillas. Si después sumamos pi, llegamos justo a otro ángulo que también tiene esas mismas características. La tangente es igual a 1 porque la coordenada x y la coordenada y son iguales. Las dos son negativas, de hecho, en este caso las dos son positivas. Entonces, ¿cómo es que construyen el resto de ángulos? Ya sean positivos o negativos, que coinciden en el lado terminal con esta recta y igual a x. ¿Cuál sería esa ecuación? ¿Cuál sería esa igualdad? Pues para describir, por ejemplo, en el caso anterior, con 3 pi cuartos, sumando cada vez pi unidades, podemos llegar nuevamente a cualquiera de estas dos semirrectas. Sería igual, pero con pi cuartos. Ajá, igual, pero con pi cuartos, ¿verdad? Entonces serían pi cuartos más n pi. Ujú, perfecto. Entonces x es de la forma pi cuartos más n pi, en donde n es un número entero. ¿De acuerdo? N es un número entero. Muy bien. Pues ahora vamos a hacer la suma también de esta fracción. Aquí tenemos cuartos. Esto es pi más 4n pi. Podríamos factorizar pi unidades. Nos queda x de la forma. Voy a escribir primero a 4n más 1 por pi sobre 4. ¿Okay? Entonces, esta es la forma de, con n un entero, de describir a todos aquellos x cuya segunda derivada para esta función f es igual a 0. ¿Ja? Entonces, todos estos x son candidatos a generar puntos de inflexión. Vamos a ponerle esa etiqueta aquí para que digamos que al leer la información ubiquemos. Vamos a poner
candidatos a generar puntos de inflexión. Y eso lo vamos a saber hasta construir nuestra tabla de la segunda derivada y ver si en efecto ocurre un cambio de signo en la segunda derivada. Si no ocurre un cambio de signo, pues entonces no serían puntos de inflexión, no generarían puntos de inflexión. Bien. Vamos a colocar a estos valores en una lista. Vamos a construir algunos de ellos igual que lo hicimos antes, sustituyendo valores de n, por ejemplo, 0, 1, 2, 3 o menos 1, menos 2, menos 3. ¿Okay? Entonces vamos a construir algunos de ellos. Comencemos con n igual a 0. Bueno, voy a colocar nuevamente aquí esa expresión. X igual a 4n más 1 por pi sobre 4. Entonces, por ejemplo, si n es igual a 0, tenemos pi cuartos. Si n vale 1, vamos a sustituirlo aquí. 4 por 1, 4, más 1 son 5. Tendríamos 5 pi cuartos. X es igual a 5 pi cuartos. Si n es igual a 2, aquí vamos a sustituirlo. 4 por 2, 8, más 1, 9. Entonces son 9 pi cuartos. ¿Okay? Vamos con algunos otros. Por ejemplo, 3. Aquí tenemos 4 por 3 son 12 más 1, 13. Entonces, estos son 13 pi cuartos. Vamos con uno más. Si n vale 4. Esto es 4 por 4, 16 más 1 son 17 pi cuartos. Vamos a construir ahora algunos negativos. Por ejemplo, n igual a menos 1. Esto es 4 por menos 1 es menos 4. Menos 4 más 1 es menos 3. Entonces, x es igual a menos 3 pi cuartos. Si n es igual a menos 2, tendremos, por ejemplo, 4 por menos 2, menos 8. Acá. Menos 8 más 1, menos 7. Menos 7 pi cuartos. Bueno, y así seguirían, ¿no? Tanto disminuyendo como aumentando. Bien, pues todos estos son candidatos, como decía, a generar puntos de inflexión. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para continuar con el análisis? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya tengo esos candidatos. Ahora, ¿qué más hacemos? La recta y el análisis de concavidad. Ajá, vamos a situarlos en la recta, muy bien. Y con ello haremos, generamos los intervalos para el análisis de concavidad. Muy bien, pues vamos entonces a construir la línea recta. Unos. Bueno, aquí tengo algunos, solo déjenme cotejar. Sí, aquí está pi cuartos, 5 pi cuartos, 9, 13,
17. Y para el lado contrario tenemos menos 3 pi cuartos y menos 7 pi cuartos. Sí. Bueno, entonces aquí están ya en la recta y vamos a ir generando los intervalos. Recuerden que pues es extremo izquierdo y derecho, así como van apareciendo. Y el siguiente paso es que con estos intervalos ya generados se realice la tabla para la concavidad. Muy bien. Bueno, pues aquí están ya los intervalos que he construido para avanzar un poquito. Igual que antes, hacemos uso de los puntos suspensivos para indicar que no acaban ahí, ¿no? Entonces aquí vamos a poner análisis de concavidad. Bien, vean cómo están aquí los intervalos. Menos 7 pi cuartos, menos 3 pi cuartos, menos 3 pi cuartos, pi cuartos. Pi cuartos, 5 pi cuartos está acá, 5 pi cuartos y 9 pi cuartos. 9 pi cuartos y 13 pi cuartos. Y por acá tenemos 13 pi cuartos con 17 pi cuartos. ¿Ok? Están todos los que pues, coloqué en esta lista. Y como decía, pues hacemos ahí uso de puntos suspensivos. Muy bien, pues ahora toca el turno de seleccionar un número de prueba en el intervalo. Los pueden seleccionar en términos de pi cuartos. Creo que también sería muy conveniente. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué sugieren para el primer K en el intervalo? De menos 7 pi cuartos a menos 3 pi cuartos. ¿Qué sugiere? Seleccionen alguno. Menos 4 pi cuartos. Ah, ok, ya estaba viendo acá. Es que no veía el chat, no sé por qué. Ajá, menos 4 pi cuartos, que es el que José Enrique dice menos pi. Exactamente, menos 4 pi cuartos, que equivale a menos pi. Que lo voy a dejar en términos de pi cuartos ahora. Menos 4 pi cuartos está ahí, perfecto. Ahí está. Un poquito grueso, ahí está. Muy bien, y así podemos irnos a los demás. Por ejemplo, para el segundo, ¿cuál podría ser conveniente? 0 definitivamente es un buen valor ahí porque es fácil de sustituir, ¿verdad? Muy bien, para el siguiente. Ujú, 4 pi cuartos, perfecto. Voy a aumentar un poquito este para que logren ver. Seis pi cuartos, ajá, 6 pi cuartos funciona muy bien. 6 pi cuartos funciona muy bien. Para este. 10 pi cuartos. Y finalmente para el último intervalo que tenemos en la tabla. Brandon dice 15 pi cuartos. Muy bien, pues vamos a seleccionar ese 15 pi cuartos. Perfecto.
Bueno, ahora vamos a evaluar la segunda derivada en estos valores K de prueba que ustedes ya dieron. Voy a construir ahora a la función segunda derivada, pero le voy a poner, por ejemplo, f bi'prima. Es un nombre algo largo, pero bueno, así la voy a hacer. Entonces, esta función la voy a definir como la segunda derivada. Vamos a recordar la segunda derivada, que es seno de x menos coseno de x. Seno de x. Seno de x menos coseno de x. ¿Ok? Entonces así la vamos a definir. Y ahora voy a ir sustituyendo para evaluar en la función estos números que ya seleccionamos en la tabla. Aquí está. Entonces el primero es menos pi, menos 4 pi cuartos, que es menos pi. Así que será f bi'prima de menos pi. Y el resultado es 1. ¿Ok? Después vamos a tener 0. Bueno, eso no es tan difícil, pero vamos a igual a hacerlo acá. F bi'prima de 0 es menos 1. F bi'prima, el siguiente número es pi. Es 1. El siguiente valor que seleccionamos fue 6 cuartos de pi. No, que se puede simplificar, lo voy a dejar así. 6 pi sobre 4. 6 pi sobre 4. Ahí está, menos 1. 10 pi cuartos. Uno. Y finalmente 15 pi cuartos. Pi cuartos. Ahí está. 15 pi cuartos. Bien, pues vamos ahora de regreso a sustituir ya estos valores en la tabla para el análisis de concavidad. Aquí ya tenemos la sustitución de esta evaluación que realizamos. El signo, aquí viene más, menos, más, menos, más y menos. Y la concavidad, ahora sí. ¿Cuál es nuestra conclusión sobre el primer intervalo? La gráfica de f es cóncava hacia arriba. Vamos a escribir ya también el otro que es hacia arriba. Aquí creo que quedó un poquito más justo. Y vamos también con cóncava hacia abajo. Y cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces, en estos cambios de concavidad, pues ahora sí, ya podemos identificar que hay valores de X que generan puntos de inflexión.
todos los valores de X en donde hay cambio en la concavidad van a generar puntos de inflexión. Aquí está menos 3 pi cuartos, 5 pi cuartos. 9 pi cuartos. Em, 13 pi cuartos. Bueno, y seguramente si avanzamos también 17 pi cuartos será punto de inflexión, pero ya no hicimos el análisis hacia el otro lado para poder asegurarlo, así que con estos vamos a generar la lista únicamente. ¿Ok? Aquí vamos a poner puntos suspensivos. Entonces todos estos ya son, ya no son solo candidatos, ya sabemos que estos valores X generan puntos de inflexión. Y lo aseguramos con el cambio de signo en la segunda derivada. Entonces ya no es una especulación, lo podemos confirmar con ese análisis. Y así. Muy bien. Pues ya tenemos ahora esos X que generan puntos de inflexión. Lo que sigue es evaluar a la función f en estos valores de X para situar exactamente en la gráfica los puntos de inflexión. ¿Okay? Bueno, pues entonces vamos a evaluar. Entonces, evaluación de f en los puntos en los X que generan puntos de inflexión. Entonces, vamos a recordar cuánto vale f. F de X. Recordemos que es coseno de X menos seno de X. Entonces vamos a ir construyendo f en menos 3 pi cuartos. Pi cuartos. Cinco pi cuartos. Nueve pi cuartos. En 13 pi cuartos.
Entonces vamos a realizar esa evaluación. Ya habíamos definido la función f, coseno de x menos seno de x. Así que ahora solamente vamos a seguir la evaluación en los otros x que tenemos en la tabla. Es menos 3/4 de pi. Entonces vamos a hacer esta misma f, pero en otros x menos 3 pi cuartos es 0. Aquí es 0. Voy a ir escribiendo el resultado ya. En pi cuartos, vamos a ver qué da en pi cuartos. También es 0. En 5 pi cuartos es 0. En 9 pi cuartos es 0. En 13 pi cuartos también es 0. Muy bien. Bien, pues aquí ya tenemos los diferentes X que van a formar esos puntos de inflexión. Y todos los valores de Y de esos puntos de inflexión, según lo que hemos sustituido, pues nos conducen a que son 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el de inflexión aquí será menos 3 pi cuartos, 0, y así sucesivamente. Recuerden que la función se debe evaluar para saber la altura, ¿verdad? Donde se encuentran esos puntos de inflexión. Pues ya tenemos toda la información que se requiere. Ahora el siguiente paso es graficar. Ya hicimos el análisis de la concavidad, de la monotonía, y el siguiente paso es graficar. Vamos a graficar en el mismo intervalo que hemos venido trabajando con las dos tablas. Y aquí tengo ya una, bueno, una gráfica. Ahí no se ve muy bien. Creo que no se ve muy nítido. Pero aquí tenemos la división de pi cuartos en pi cuartos. Permítanme intentar algo. Quizá si traigo directo la imagen. A ver, permítanme. Es que es muy pequeñita la escala. Cuando damos zoom aquí, yo creo que ahí se ve mejor, de hecho. Es más nítida la escala. Es igual. No, es igual. Bueno, vamos a usar la otra. Ya tiene aquí el título. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero a decidir sobre la escala. ¿Cuáles son los valores importantes en Y? Pues son 0. Ok, ahí no hay mayor problema. Son raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Y creo que son todos. Ajá, solamente estos dos necesitamos, básicamente. Porque la altura de todos los puntos de inflexión es 0. Así que pues es el eje X. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con la escala en Y. Vamos a situar por aquí, no sé cuántos cuadritos voy a tomar. 2, 4, 6, 8, por ejemplo, se ve a buena distancia. Aquí voy a seleccionar como raíz menos raíz cuadrada de 2. ¿Okay? Aquí.
Esto es raíz cuadrada de 2. Ujú. Ahora vamos a identificar primero en dónde ocurren estos máximos y mínimos locales. Entonces, menos 5 cuartos de pi, 3 cuartos de pi, a ver, menos 5 cuartos de pi, es negativo. Menos 5 cuartos de pi, 3 cuartos positivo. Tampoco. Ajá. 11 pi cuartos también. 11 pi cuartos. Ahí está, menos raíz cuadrada de 2. Creo que aquí tenía otro valor, pero ya no. Ahora, en los máximos locales, en menos pi cuartos. Menos pi cuartos. Ahí está, menos pi cuartos. 7 pi cuartos, 15 pi cuartos. 7 pi cuartos. Ahí está. Y 15 pi cuartos. Aquí está el punto. Ahí está. ¿Okay? Está, ajá, a la altura de raíz cuadrada de 2. Bueno, entonces ya tenemos máximos, mínimos locales. Ahora vamos a colocar a los puntos de inflexión que se localizan en menos 3 pi cuartos, coma 0. Menos 3 pi cuartos, coma 0. También en pi cuartos, 5 pi cuartos. Pi cuartos está acá. 5 pi cuartos. 9 y 13 pi cuartos. 9 y 13 pi cuartos. ¿Okay? Bueno, podemos ver que hay coincidencia con los intervalos de monotonía. Por ejemplo, de acuerdo a la gráfica, entre menos 9 pi cuartos y menos 5 pi cuartos, la función es decreciente. Ajá. Solo que aquí ya no hice el análisis de la concavidad más hacia atrás, pero pues seguro quedó por acá. Es decreciente y es cóncava, de acuerdo a la segunda tabla, es cóncava hacia arriba. Entonces ahí es. En este intervalo es cóncava hacia arriba. Y justamente aquí sigue siendo, bueno, comienza a crecer y es cóncava hacia arriba hasta este punto. Acá. Después comienza, bueno, sigue creciendo porque de hecho crece hasta llegar a 0. Sigue creciendo, no, hasta llegar a menos pi cuartos. Acá lo tenemos. Hasta llegar a menos pi cuartos. Ajá. Sigue creciendo hasta llegar a menos pi cuartos. Y después empieza a decrecer. ¿Okay? Entonces empieza a crecer ahí. Ajá. Y sigue siendo, bueno, ahora es cóncava hacia abajo. Viene hasta el otro punto de inflexión.
Viene decreciendo, pero pues, sigue con concavidad hacia abajo. Sigue decreciendo. Y ahora decrece, pero la concavidad a partir de pi cuartos cambia. Vean, aquí está en pi cuartos. Cambia a ser cóncava hacia arriba. Entonces viene cóncava hacia arriba. Bueno, y así podríamos continuar. Yo en las notas les voy a dejar en la parte inferior ya los intervalos, como lo hicimos en las gráficas de la clase pasada, en donde iba colocando los distintos intervalos, donde es creciente, decreciente, y cóncava hacia arriba y hacia abajo, para que vean cómo va haciendo sentido toda esta gráfica con la información. Solo que pues ha sido un ejercicio algo extenso, y pues entiendo que es mucho mejor cuando ustedes ya lo hacen en vez de solamente ver cómo alguien más lo va construyendo. Es más interesante cuando uno lo hace. Pero bueno, a veces también es una referencia, ¿no? El mostrar cómo vamos construyendo, sobre todo porque esta es una función que ya no es como las anteriores, las polinomiales. Y la descripción de esos números críticos, pues a veces no es como tan directa, ¿verdad? Por eso quise mostrarles el ejercicio completo en vez de proponerles que lo hicieran desde cero, ¿no? Creo que con esto ya se pueden dar una idea de para otras funciones semejantes, de cómo representar a estos números críticos, ¿de acuerdo? Bueno, realmente mi plan para hoy era bastante ambicioso porque pretendía revisar 2 ejercicios más, y aunque ya tenía casi todo esto preparado, los cuadros, las escalas, pues sí lleva mucho tiempo, pero creo que vale la pena estudiar este tipo de ejercicios y ver cómo en realidad aquello que hemos venido construyendo para otras funciones, también lo vamos a aplicar sin importar la naturaleza de la función. Cada una de las funciones, digamos que en la estructura, lleva el mismo análisis. Ya de manera particular, cómo yo resuelva las ecuaciones que van surgiendo, pues ahí sí habrá un cambio, ¿no? En el análisis. Ahora nos guiamos más por la propia definición de las funciones trigonométricas para encontrar aquellos ángulos cuya tangente era 1 o -1. Entonces, vean que además este análisis no lo podemos hacer con transformaciones así directamente a partir de una función base, porque no es solo como la transformación del seno o del coseno, es ya una suma de esas 2 funciones. Y es bien interesante que aquí en la gráfica, estos valores que estamos ya encontrando, si ven, realmente no ha costado trabajo hacer la gráfica. Primero, la escala que dimos pues es muy adecuada en pi cuartos, y solamente 2 valores en el eje Y eran importantes. Lo demás se va construyendo con el puro análisis, ¿no? Es decreciente y cóncava hacia arriba, o es cóncava hacia arriba pero ahora creciente, etcétera, ¿no? Entonces todo eso nos lo permite ya pues este análisis de primera y segunda derivada. Aún así me gustaría que ustedes revisaran los 2 ejercicios que quedaron pendientes, se los voy a dejar en las notas. Esta es la función, es una función racional, donde hay que obtener todo el análisis hasta llegar a la gráfica. Y el siguiente ejercicio es un ejercicio, digamos, con un estilo muy clásico de evaluaciones departamentales, en donde no nos dan la función, sino que nos dan las características que debe de tener esa función o la gráfica de esa función, y nosotros debemos de construirla. Este es un ejercicio pues clásico a través de los años. Digamos que no exactamente pero me refiero a la estructura en sí del ejercicio. Se dan condiciones para la función y uno, a través de lo que ya
conoce de concavidad, de monotonía, pues construye la función. Y pueden haber una infinidad de gráficas que cumplan el mismo conjunto de condiciones. Entonces, de hecho, sí se los voy a pedir que lo realicen. Entonces, van a trabajar estos dos ejercicios. Creo que para el día de mañana pues estaría perfecto. Si no se unen a la sesión de tutoría, pues tienen un tiempo ahí para realizarlo. Y si se unen, muchísimo mejor. Y de cualquier forma vamos a platicar sobre la solución de los dos ejercicios. No sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. Opinión sobre el ejercicio, sobre las actividades. Estuvo muy largo, Miss. Sí, Pero creo que no. definitivamente. Es un ejercicio extenso. A mí me gusta hacer, digamos que todo así como en orden para que ustedes cuando lean las notas puedan estudiar, ¿no? Yo sé que no es a veces tan bueno que pues nosotros mostremos toda la solución, sino darles pauta a que ustedes vayan razonando y vayan pensando cómo es que se puede resolver. Sí hay ejercicios muy extensos y creo que pues sí, muchos de ellos la verdad es que valen la pena. Este en particular, porque no hemos hecho otro ejercicio semejante, ¿no? Entonces sí. Sí, Sofía, de todas formas se los dejo en las notas. Ahí está, esa función. Sí, es un ejercicio muy, muy extenso, pero creo que así de extenso es igual de interesante, ¿no? Por cómo es que todo aquello que fuimos pues aprendiendo de las funciones trigonométricas lo aplicamos aquí y la gráfica queda de verdad muy, muy, muy precisa. Muy bien, pues no sé si tengan alguna otra pregunta, comentario antes de despedirnos. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, espero en tutoría. Voy a estar muy contenta de que nos acompañen porque si es que nunca han estado en una sesión de tutoría, esto realmente la tutoría de cursos complementarios es mucho más extensa, pero creo que lo que van a platicar mañana los profesores y pues por ahí también los representantes de CODA será bien, pero bien importante para su vida futura en la UAM. ¿Okay? Entonces no falten, les voy a enviar la invitación en un momento más por Classroom. Cuídense mucho, pasen bonita tarde, noche y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Gracias a ustedes.